Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. Bueno, hoy vamos a iniciar con la segunda parte acerca de Git, donde también estaremos viendo un poco de cómo implementar este lenguaje HTML, que bueno, lo podemos ir sumando para que vean otro tema más a este curso de Full Stack que están realizando. Así que nos vamos a meter ya en el programa, sí, Visual Studio. Vamos a ir viendo eso. Bien. Profe, se muteó. Uy. Ahora sí, chicos. Ahí estamos. Vamos a generar una nueva carpeta donde en base a esa carpeta empezamos a trabajar el proyecto. Bien, lo vamos a llamar Git. Voy a poner Git 2. Ahí está. Bueno, justo tenía otro con el mismo nombre. Ponemos Git 3, por ejemplo. Bien, vamos a abrir Visual Studio Code y abrimos ese proyecto. Abrir carpeta, Open Folder para lo que tienen en inglés. Buscamos la carpetita de Git, Git 3, seleccionamos la carpeta y empezamos a trabajar. Bueno, una vez que tenemos esa carpeta que va a ser nuestra carpeta raíz o root, vamos a ir seleccionando la creación de un archivo. La creación de un archivo que en este caso va a ser el de index.html, que les había mencionado que este es el archivo en donde nosotros vamos a tener que enfocarnos a destinar el maquetado de la primera página. La primera página que va a corresponder al home o al inicio de esa web. Tenemos más posibilidades de ir agregando distintas páginas y esas páginas no hace falta que le dé un nombre como el de index. Tiene que agregarse el nombre que queramos, no hace falta que apliquemos el de index. Solamente el nombre de index se va a estar aplicando en el primer archivo, en el fundamental, en donde nosotros abrimos y nos centramos en el mismo. Desde ahí vamos a empezar a trabajar con HTML, con la estructura básica. Y el nombre index es para vincularlo con el servidor. Porque si yo no tengo ese nombre, lo más probable es que falle, que no se esté visualizando correctamente. Entonces, sí o sí tenemos que darle ese nombre al primer archivo HTML, a la parte del home. Bien, una vez que estamos dentro de ese archivo, empezamos a escribir la estructura básica. Que la estructura básica se las había mencionado, que estaba comenzando con la etiqueta HTML. Justamente HTML es un lenguaje de marcado de etiquetas, donde vamos a estar marcando cada una de las diferentes etiquetas dentro para poder generar esa estructura. Entonces, tengo etiquetas de apertura y cierre, que esas etiquetas de apertura y cierre se van a estar diferenciando con una barra que se va a ingresar delante de la palabra de la etiqueta, del nombre de la etiqueta. Dentro de las mismas vamos a encontrar dos etiquetas fundamentales conocidas como el head y el body. Bien, esas son las dos etiquetas. Cada una de ellas posee una etiqueta de cierre. Como les mencioné, no todas poseen etiquetas de cierre. Así que esa es la base en donde nosotros nos vamos a estar centrando, ingresando contenido dentro de la parte del head o generalmente ingresando contenido dentro del body. Son las dos opciones que tenemos. No puedo ingresar ningún otro contenido por fuera de la etiqueta head o por fuera de la etiqueta del body. Son esas dos alternativas que van a tener. Vamos a ingresar la palabra HTML 2.5 más tabulador y de ese modo vamos a acceder a una abreviación que tenemos con Emmet. Bien, esa abreviación permite generar todo este código que estamos viendo ahí. Es un atajo que nos simplifica el poder generar la estructura de forma sencilla, porque esta estructura se va a estar repitiendo en cualquier archivo de HTML. Entonces siempre la tenemos que estar declarando.
Este atajo sirve para declararlo en cualquier tipo de editor, no solamente en el de Visual Studio Code, sirve para Sublime, sirve para Atom, para Brackets. Simplemente tenemos que tener instalado Emmet, que en Visual Studio no hace falta instalarlo porque ya viene instalado. Vamos a tabular ahora y ahí nos muestra todo ese código. También podría haberle dado Enter y nos mostraba todo ese código. De una forma más sencilla podemos acceder al ingreso del signo de admiración final, tabulo, y me genera exactamente el mismo código. Bien, como les mencioné, tenemos la etiqueta HTML donde abre y cierra, tenemos el head donde abre y cierra, el body donde abre y cierra. Bien, tenemos una etiqueta conocida como .type en esta parte que no posee cierre. Se declara de esta forma, es más que nada una referencia, porque acá vemos que también se incluye ese signo de admiración, a diferencia del resto de las etiquetas que no van a tener este ingreso. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Definimos el tipo de documento, que el tipo de documento va a ser HTML. Y la palabra .type es la única que se va a estar incluyendo en mayúsculas. El resto se incluye todo en minúsculas. Bien, así que la idea es que solamente declaren contenido en minúsculas como el uso de las etiquetas, propiedades, valores, todo en minúsculas. ¿Sí? Traten de declararlo de esa manera. Dentro de la etiqueta HTML tenemos el head, donde dentro del head podemos ya visualizar algunas etiquetas. Y si notaron, dentro de la etiqueta head estamos viendo que se genera un espacio. Que ese espacio incluso lo estamos viendo que cuando yo lo remarco, me aparecen esos cuatro puntitos. Esos cuatro puntitos indican cuatro espacios que podemos estar declarando con la tecla espaciadora. ¿Sí? Con la tecla espaciadora, donde podemos hacer el ingreso de forma manual con esa tecla espaciadora cuatro veces, o mucho más fácil, presiono la tecla Tab, también visto de esta manera, y haciendo clic, presionando la tecla, podemos generar esos cuatro espacios solamente presionando una vez. Bien, ¿por qué hacemos esos espacios? Porque esos espacios me indican que yo voy a ingresar dentro de esa etiqueta. Es como para mantener un mejor orden. A pesar de que yo podría borrar esto y declararlo de esta manera. Sí, no habría ningún problema en la parte de la visualización o al hacer ese tipo de información. Pero para tener un buen código de una forma más prolija, más ordenada, la idea es que pongamos estas tabulaciones de la manera correcta. Y ustedes me dirán, ¿por qué si yo tengo la etiqueta HTML e ingresé a la etiqueta de head y body, por qué no tienen esos espacios? Bueno, porque ya se sabe que yo voy a estar generando el ingreso del contenido dentro del head y del body. Y para no generar tantos espacios, el head y el body lo hacen pegar bien al lado del margen. Es la única excepción. Después, cada vez que generemos una anidación, que la anidación es justamente el ingreso de un elemento dentro de otro elemento. A esto me refiero con el nombre de elemento a las etiquetas. Etiqueta dentro de otra etiqueta. Entonces ahí, cada vez que genero un ingreso de algún elemento dentro del otro, vamos a generar una tabulación para que quede mucho más prolijo. Sí, Estefanía, decime. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Perdón que lo moleste, pero bueno, en el grupo están mandando muchos chicos que no pueden ingresar a la clase, que están en espera, dicen. A ver, sí, parece que falló ahí un plugin, ahí lo estoy viendo. Gracias por aclarar. Creo que ahí ingresó la gran mayoría. Dale, perfecto. Muchas gracias por avisar, Estefanía. Bueno, ahí están ingresando. Disculpas chicos a los que tuvieron que ingresar estos minutitos más tarde. Igualmente la clase está siendo grabada, recién estaba explicando un poco acerca de la estructura, estaba repasando. Fue por un problema ahí que no me di cuenta que estaba fallando un plugin
Un plugin que, bueno, hace que puedan ingresar de forma automática y parece que estuvo fallando. Así que mil disculpas a todos. Bien. Me parecía raro que había muy pocos alumnos. Así que, bueno, estaba repasando, como les mencionaba, acerca de la estructura básica. Habíamos generado una carpeta donde dentro de esa carpeta ingresé el archivo de index.html, lo agregué primeramente con la vinculación de Visual Studio Code para poder abrir esa carpeta. Fuimos acá, archivo, Open Folder, abrir carpeta, y desde ahí generé este archivo de index.html. Les estaba mostrando cómo podíamos generar el ingreso de la estructura básica, que lo hacíamos por medio del atajo HTML 2.5 más tabulador o el signo de admiración más tabulador. Y el resultado va a ser todo este tipo de código. Les estaba indicando también que el tipo de sintaxis que tenemos está conformado por el uso de etiquetas, donde cada etiqueta va a tener podría tener una propiedad y un valor, y además les indicaba cuáles eran las etiquetas fundamentales. HTML, donde contenía dos etiquetas, el head y el body, que son las dos etiquetas donde vamos a estar ingresando el contenido. Yo siempre debo ingresar contenido dentro del head o dentro del body. Jamás puedo ingresar contenido por fuera del body o por fuera de HTML. Esto no se puede hacer. Esto sí, acá también. Quizás antes del head eso no se puede realizar, no sería una buena práctica. Se puede, pero no sería correcto. Tampoco en esta parte podría ingresar, ni siquiera por encima del dot type. Eso no lo podemos aplicar porque no sería una buena práctica. Solamente dentro del head y dentro del body. Bien, otra cosa más, chicos, que les quiero mencionar es que todo lo que tenemos ahí en ese color celestito se está haciendo mención al uso de propiedades o también conocidas como atributos, donde podemos tener alguna propiedad en donde quizás tenga algún valor o más de un valor o también no tenga ningún valor. Entre esos casos podemos ver DocType que no contiene ningún tipo de valor. Podemos ver también acá una propiedad que contiene un valor. Acá tenemos una propiedad que contiene dos valores, el primero, el segundo. Bien, eso va a ir cambiando dependiendo del tipo de propiedad y a dónde lo apliquemos. Bueno, vimos algunas de las etiquetas acá que tenemos, como las etiquetas meta y doctype que no poseen cierre. Les mencionaba que siempre las etiquetas se van a mencionar con el ingreso de signo menor, signo mayor, para nombrar acá en esta parte con el nombre correspondiente. Y ese nombre delante va a tener una barra para decirle, mirá, este es el cierre de esa etiqueta. Entonces, bueno, de ese modo podemos determinar si cierra o no. Pero no todos tenemos que ingresar esa etiqueta de cierre, como veíamos acá, en cuanto a las etiquetas meta que no lo poseen, ni la etiqueta doctype. Así que eso es relativo. Generalmente más del 90% de las etiquetas poseen cierre, pero hay un resto que no. Les había mencionado que charset con el valor UTF-8 es para el tipo de codificación que podemos estar trabajando, que incluye justamente el ingreso de caracteres especiales como acentos, señas, y eso es gracias a ese tipo de codificación. Antiguamente nosotros teníamos que ingresar, por ejemplo, para agregar la palabra día que lleva acento, bueno, debía ingresar un código que iba a ser mediante el ampersand y este código IAQT, donde permitía justamente visualizar el acento como resultado. Por ejemplo, lo voy a guardar, voy a hacer clic en Go Live y va a estar abriendo el navegador. Vamos a hacer clic, ahí está.
Ahí podemos ver, ¿no? Voy a aumentar, así se ve mejor. Bien, ahí tenemos la palabra día y bueno, solamente tuve que ingresar este código. La verdad que, como les mencionaba, ¿sí? Esto llevaba bastante tiempo el poder ingresar todo este contenido. Imagínense que siempre hay un montón de acentos, un montón de ñes o algún carácter especial que tengo que ingresar en algún texto y eso hace medio dificultoso la tarea de ingresar estos textos. Para cualquier rol que tengan, no sé, periodistas o algún tipo de blog. Entonces, gracias a este tipo de codificación ya no es necesario aplicar esta serie de códigos. Ingreso la palabra día, por ejemplo, lo pego. Uy, bueno, vamos a ingresarlo manualmente. Y ahí, una vez que voy a agregarle la S para que vean que se ve el acento. Bueno, de ese modo estamos viendo que no hay inconvenientes a la hora de agregarlo. Después, chicos, también con el tema del idioma, acá en el atributo lang, definimos el idioma con n si es que vamos a ingresar contenido en español. Acá estoy escribiendo días, pero aún así me muestra un traductor. Un traductor donde me indica que el contenido está en inglés. Es porque justamente acá yo le indiqué que se encuentra el contenido en inglés. Y me dice español. ¿Por qué me dice español y no otro idioma? Porque bueno, en el navegador yo ya tengo configurado con que el idioma que manejo es el español, el idioma nativo. Entonces, como se configuró de esa manera, va a estar dando, aparte también por el tema de la geolocalización, va a estar determinando bueno, justamente lo pueda traducir a este sitio al español. Pero bueno, mi contenido hasta el momento está en español. ¿Por qué me sale eso? Porque acá yo se lo estoy indicando que el contenido está en inglés. No es que va a estar analizando el código que yo tengo, el contenido dentro del código, y me va a estar determinando en qué idioma estoy trabajando. No, no es así, sino que se lo estamos aclarando acá en este tipo de atributo. Entonces lo vamos a estar guardando con ES y una vez que lo guarde, ahí me sigue saliendo, pero cuando lo recargo, ya ese botoncito de Google Translate desaparece. Así que bueno, de ese modo podrán ver que podemos indicar qué tipo de idioma vamos a estar manejando en el contenido. En el contenido en cuanto a textos, en cuanto a títulos y demás. Bueno, otra cosa más que me gustaría indicarles es que la etiqueta P ingresa párrafos. Y yo, con solamente escribir Loren más tabulador, puedo generar este párrafo, ¿sí? De forma automática. Ingreso Loren más tabulador, me genera este párrafo de forma automática. Bien, también si vemos recién, me aparece una barra de desplazamiento para poder llegar a ver todo ese contenido. Es bastante incómodo tener que trabajar de esta manera, entonces yo les recomiendo que presionen Alt Z para poder llegar a adaptar y ver todo ese contenido dentro de los anchos del mismo editor. Entonces, desde ahí nos simplifica bastante la construcción del sitio, ¿sí? Así que pueden hacer uso de este atajo con Alt Z o directamente van a la parte de ver o view y seleccionan ajuste de palabra o word wrap para tratar eh, de ver justamente el contenido dentro de esos anchos, sin la necesidad de hacer scroll. ¿Se entiende? Bien, dicho esto, ahora sí vamos a ver otro tipo de etiquetas, como por ejemplo los encabezados. Yo tengo etiquetas que van a comprenderse desde el H1 hasta el H6 para poder hacer uso de las mismas. Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de mi título, lo guardamos, pero antes de guardarlo vamos a ver todos los diferentes tipos de títulos. Ingreso el H1
vamos a cambiar acá el H2 y automáticamente se modifica la de cierre, o puedo modificar la de cierre, cambio por H3 y se modifica la apertura. Bueno, ¿por qué sucede esto? A ustedes quizás no les aparece de esa manera. Entonces vamos a la parte de extensiones, veo que me aparece el nombre de Auto Rename Tag, y ese Auto Rename Tag significa que vamos a poder renombrar la etiqueta y no importa si la renombro desde la apertura o desde el cierre, me modifica de forma par. Modifico cualquiera, me modifica la otra contraria. La apertura de cierre o viceversa. Así que simplifica también un poco a veces esa cuestión. El que quiere descargarlo lo puede hacer. Así que vamos a esta. Bueno, ¿qué tenemos que saber acerca de los títulos? Los títulos van a ser declarados desde el H1 hasta el H6. Tenemos visualizando en la parte derecha que el título H1 es el más grande y el título H6 es el más pequeño. Bueno, automáticamente estas etiquetas tienen formatos en los cuales van a cambiar en este caso el tamaño, va a estar mostrándose en negrita, que el negrita lo habrán trabajado en Word, en Excel o en cualquier otro eh, programa donde, bueno, permite justamente agrandar los anchos de esa tipografía, de ese texto. También es conocida como bold, el peso de ese título, entonces acá no hace falta aplicar nada, ya automáticamente lo realiza por solo el hecho de ingresar ese tipo de etiqueta. Así que bueno, además quiero mencionarles que yo puedo utilizar la cantidad de veces en cuanto a la etiqueta H2 al H6. En cambio, el H1 solamente lo puedo utilizar una sola vez. ¿Se entiende? El H1 solamente lo puedo estar utilizando una vez. Ahí vi, Gustavo, que habías levantado la mano. Podés habilitar el mic, decime. ¿Qué tal, profe? No, y el contenido que ingresó cuando puso Lore, Sí, para qué ese contenido? ¿Qué significa? es para mostrar un texto de ejemplo en el cual vos puedas determinar un espacio, cómo se vería ese texto en tu sitio web. Por ejemplo, imaginamos que tenés que cumplir con una cierta cantidad de palabras. Entonces vos podés poner la etiqueta de párrafo y dentro de la etiqueta de párrafo o incluso en la etiqueta de título o en cualquier otra, podés ingresar este atajo gracias a Emmet, ingresando la palabra lorem, indicándole también, puedo tabular de esta manera y ver todo ese contenido, o ingresando lorem y la cantidad de palabras que vos querés ingresar. Por ejemplo, ingreso lorem 10, tabulo y automáticamente me va a estar creando 10 palabras de forma random para poder visualizarlas en el navegador. Muchas veces nosotros tenemos que cumplir con una cierta cantidad de palabras para poder mostrarse, para que quede bien estéticamente. Porque hay veces que no es lo mismo que yo ingrese un pequeño título que ingresar un párrafo grande en algún tipo de banner, en algún tipo de imagen destacada. Quizás yo tenga una imagen muy destacada, comúnmente vemos el ingreso de algún título, que el título puede tener dos o tres, cuatro palabras quizás. Y después tengo una breve descripción. Y esa breve descripción no sería correcto que aplique, por ejemplo, 100 palabras, porque sería un texto demasiado grande en el cual no se podría apreciar en ese banner. Entonces ya para poder estar aplicando un texto de referencia, te sirve este uso del uso de lorem, determinando la cantidad de palabras o quizás mostrando algún texto de ejemplo sin determinar la cantidad. Entonces ya tenés ese texto sin la necesidad de ir copiando algún texto en particular o escribiendo a mano. ¿Sí? Esto se usa mucho, por ejemplo, en las gráficas. En las gráficas tienen que terminar alguna plantilla y bueno, utilizan este tema de Lorem Ipsum que se ve mucho en la parte de las gráficas. La verdad, chicos, creo, no sabría decirles. Parece la team,
el contenido, pero no sabría decirles con exactitud si es latín. Se los averiguo. Bien, bueno, espero haber respondido a tu consulta. Bueno, ahora sí, con respecto a los títulos, yo puedo también modificar el tamaño de cada uno de ellos. Pero la idea es que vayamos de a poquito trabajando con HTML y después cuando lleguemos a la parte de CSS, que es el encargado de aplicar, por ejemplo, el uso de colores, de aplicar también el uso del ingreso de fondos con imágenes, de aplicar alineaciones, de tratar de ir acomodando cada uno de los bloques que van a estar conformando esa web. Bueno, eso lo podemos ir haciendo más que nada con el uso de CS. Hay distintas maneras de trabajarse con CS, la más utilizada es la forma externa, generando un archivo de CS y desde ahí trabajar como estamos trabajando ahora con HTML, ingresando todo ese código. También yo puedo trabajar dentro de HTML ingresando CS, trabajando con una etiqueta conocida como style, o ingresando los estilos en línea, que es algo que no se aplica mucho, porque tenemos varias desventajas, mezcla mucho el código, se mezcla HTML y CSS de forma abrupta, y la verdad no sería lo correcto aplicarlo de ese modo. Sí podemos aplicarlo desde la etiqueta style, porque vamos a tener el contenido separado por un lado, CSS, y por el otro HTML, pero está todo dentro de un mismo archivo de HTML. En cambio, el archivo externo está más práctico porque solamente necesitamos vincular determinado tipo de selector, que va a ser determinada etiqueta o determinado tipo de propiedad que vincule a alguna etiqueta en sí o a alguna serie de etiquetas, y de ese modo vamos a estar aplicando un buen uso correcto de CS. Bien. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a, vamos a ir avanzando y les voy a estar mostrando que poder en realidad el H1 lo puedo copiar y pegar, duplicar como estamos viendo, y se va a estar mostrando. No va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero no sería una buena práctica el poder ingresar un H1 de más. Siempre se va a estar ingresando solamente un H1 para cada archivo de HTML. Bien, si yo tengo otro archivo de HTML, dentro de ese código puedo ingresar solamente una vez ese H1. El resto puedo utilizarlo la cantidad de veces que yo quiera, no hay problema. Y la idea es que si yo tengo todo ese archivo HTML, todo este archivo, si vamos a ponerlo acá, que es todo este archivo, todo este código, yo muchas veces quizás tenga que utilizar el H1. Muchas veces lo vemos en la parte superior, pero no quiere decir que ni bien arranque el código tengo que aplicar el H1. Capaz que tengo un pequeño banner y quiero aplicar algún pequeño titulito, que podría ser, no sé, aplicado con el H5, H3 o cualquier otro, y después ahí recién aplico el H1. Vean que no tengo que seguir un orden para poder aplicarlo. Yo puedo seleccionar el tipo de etiqueta que quiera e ingresarlo en el lugar que quiera. Pero sí, lo que yo no debo olvidar es que yo dentro de todo ese archivo HTML, acá muestro, no todo el archivo HTML, debo estar aplicando el uso correcto de manera continua. A esto me refiero que si yo aplico el H1, quizás aplico también el H3, aplico también el H5 y aplico el H6. En todo ese archivo de HTML me está sobrando ahí una etiqueta que es la etiqueta H2, que dice que no la utilicé en todo el documento ese de HTML. Al igual que el H4, que tampoco lo he utilizado en todo ese archivo de HTML. Entonces acá estamos generando una mala práctica. Porque la idea es que yo vaya aplicando el uso de todas las etiquetas de forma continua. A esto me refiero que en vez de haber utilizado el H5 y el H6, bien, como tengo acá, el H1 lo apliqué, el H2 no lo estuve aplicando, bueno, el H2 tendría que haber sido reemplazado por este H3 que sí lo había aplicado.
¿Por qué? Porque el tema de la jerarquía en cuanto a la utilización de los encabezados es sumamente prioritario. Imagínense esto, ustedes obviaron y omitieron el H2 y el H4. Esto es un ejemplo, ¿no? Y tenemos un título que ese título tiene una serie de palabras. Esas palabras van a tener incidencia en el SEO. ¿Qué es el SEO? Es el posicionamiento web en los buscadores. A esto hago mención de que ustedes cuando ingresan a Google, escriben una serie de palabras que son las palabras clave, las keywords, van a tratar de buscar, por ejemplo, curso de HTML. Ingresan esas palabras y le va a salir una serie de resultados con diferentes sitios web. Entonces ustedes van a ingresar en el sitio que quieran, ¿no? Pero vamos a tener los sitios más relevantes, que los más relevantes supuestamente son los más acertados hacia tu búsqueda. ¿Cuáles son los mejores sitios que pueden estar apareciendo ahí? Bueno, imaginemos que ponemos acá la palabra de curso HTML, ¿no? Todo ese texto, eh, dentro de las etiquetas H4. Y después tengo otra competencia de otro sitio web que se refiere exactamente a lo mismo, a un sitio de cursos de HTML. Entonces desde ahí estoy aplicando las mismas palabras pero con una etiqueta H2. ¿Sí? Acá tengo el H4 y acá a la derecha tengo el H2. ¿Ustedes qué van a pensar? Si tengo todo exactamente el mismo contenido, pero tengo el H4 utilizándose con ese tipo de contenido y después acá tengo el H2 en el otro. Bueno, el H2 va a tener mayor relevancia. Entonces, no va a ser lo mismo que lo aplique en el H4, porque, como les digo, vamos empezando desde acá, del H1, el H2, el H3, el H4, el H5, el H6, y esos títulos, ¿sí? Se van a estar incluyendo de forma jerárquica, se van a aplicar. Nosotros debemos aplicar justamente los títulos que sean de mayor relevancia con el H1, los que sean un poquito de menos relevancia con el H2 y así sucesivamente con el resto. Yo no me puedo estar salteando una de esas etiquetas. Sí puedo ingresarlo dentro del HTML de forma desordenada, que eso no hay ningún tipo de inconveniente. Yo puedo ingresar como el H5 primero, después el H2, el H3, el H1. No hay problemas, no hay problemas en ese caso. Pero sí, no sería una buena práctica saltearme una etiqueta que tenga mayor jerarquía que otras, que sí estoy utilizando y no las estoy aplicando. Entonces, eso es lo que debemos tratar de cumplir. Bien. Bueno, ahora sí chicos, vamos a meternos a la vinculación un poco acerca de SS. Vamos a guardar esto y les voy a mostrar que puedo generar de igual manera, haciendo clic en esta hojita, con donde dice nuevo archivo, new file, selecciono, voy a ingresar el nombre, que el nombre puede ser cualquiera, ¿eh? Yo acá voy a poner el nombre de estilos.cs, podría ser style o cualquier otro nombre que se les ocurra, pero la extensión con la que trabajamos siempre va a ser .css. Que CS significa estilo, hojas de estilo cascada, ¿sí? Cascading Style Sheet, donde hace mención justamente a uno de los términos que se va a estar ejecutando en este lenguaje. Eso significa que, bueno, tenemos que tener en cuenta que las diferentes propiedades que iremos aplicando corren con este sistema de cascada. Cuando hablamos de cascada, bueno, la cascada fluye hacia abajo. Entonces, cuando vamos a estar aplicando una propiedad que va a estar destinada a un mismo selector, o sea, para ahora, para que lo vayan entendiendo, a una misma etiqueta, esa serie de etiquetas que yo puedo estar mencionando, quizás al H2, abro llaves, defino mi propiedad, ponemos mi propiedad, que en realidad no existe. Si queremos para reemplazar, podemos poner la propiedad color, que la propiedad color ingresa color a determinado texto, por ejemplo rojo, y después, vean que yo, una vez que hago esto, y lo vincule primero, previamente acá, dentro del head, con
la etiqueta link, que puedo ingresarla en cualquier lugar dentro de la parte del head. Ingreso link, tabulo, me genera incluso el nombre de la etiqueta, el atributo rel que significa este atributo que es relativo a las hojas de estilo, por eso style sheet viene mencionándose por eso. Y tengo otro atributo que es el href, que es el hipervínculo de referencia, donde ahí vamos a estar vinculándolo. Como yo tengo acá esos dos archivos a la par dentro de esa carpeta, no hace falta que declare nada, ningún tipo de otro vínculo para ingresar a otro lugar, sino menciono ese mismo archivo que va a ser el de estilos.cs. Ahí lo guardamos con control S y ahí podemos ver que justamente como le dije acá que el H2 tenga un color rojo, un color red, se está viendo con ese color. Pero volvemos a lo mismo, al tema de la cascada. Cuando estoy hablando de la cascada, quiero hacer mención de que cada vez que yo ingrese, quizás repito ese selector por que me confundí o por determinado motivo, y aplico la misma propiedad, pero con diferente valor, por ejemplo, vamos a ver que la cascada, como les mencionaba, siempre fluye hacia abajo. Y con ese mismo tipo de referencia se va a estar trabajando en CS. ¿Qué quiero decir con esto? Como tengo el mismo selector y tengo la misma propiedad y tengo un distinto valor, ¿cuál va a ser tenido en cuenta? Porque ahí se están pisando uno con otro. Entonces, cascada hace mención a que el último de los valores que se está aplicando es el que vale. Y como es el que vale, una vez que yo guarde esto, podemos ver ese color aqua. ¿Se entiende? Ese es el principio fundamental de CS. Que capaz que por X motivo lo reemplacé. O quizás hice esto. Apliqué otro color acá y le dije que sea un color azul. Pero esto no lo tengo. Esto desaparece. Y ahí sí se va a estar viendo ese color azul. Porque se repite exactamente lo mismo, pero el último valor siempre es el que se tiene en cuenta. Bien. Bueno, después hay muchas cosas que podemos ver en CS. Pero por ahora me quiero enfocar solamente en Git, que es solamente para que vayan viendo algunas propiedades, algunos conceptos más que nada de HTML, cómo se maneja la estructura básica, cómo se maneja eh, un poquito CS con el ingreso de la mención de nuestro selector, que va a ser la etiqueta. En CS se suele mencionar en vez de etiqueta como selector. Y esos selectores, una vez que lo mencione, se abren las llaves, se define las llaves de cierre y mencionamos cada una de las diferentes declaraciones. Que las declaraciones están constituidas por propiedad y valor, o también podría ser atributo y valor, que es otra forma de mencionarlos. ¿Se entiende? Y siempre al finalizar vamos a poner punto y coma. Después de cada propiedad va dos puntos. Bueno, ahora sí, dicho todo esto, chicos, vamos a volver de vuelta a la parte de HTML. Es como para que vean cómo se vincula, cómo podemos empezar a trabajar con CS. Y desde acá ya empezamos a trabajar con Git. Vamos a eso. Primero, voy a borrar un poco de todo este contenido. Voy a dejar solamente ese H2 y el H1. ¿Sí? También voy a borrar este párrafo, o mejor el de arriba. Vamos a borrar este. Dejo solamente esto. Voy a guardar y ahí tengo esos dos títulos. Podría cambiarla acá para que sea más personalizado. Curso de Git. Bien, y lo dejamos así el resto. Bueno, una vez que hacemos todo esto, empezamos a trabajar con la terminal. Entonces me voy acá a donde dice terminal, o puedo hacer con control Ñ para ver justamente la terminal. Si voy a terminal, nueva terminal, vamos a la parte donde dice PowerShell, el signo más, y al lado tengo esa flechita hacia abajo. Esta flechita es donde yo debo hacer clic para poder cambiar de tipo de terminal, porque tenemos muchas terminales. Por ejemplo,
PowerShell, Git Bash, Command Prompt. Seleccionamos acá Git Bash, que es justamente a donde nos vamos a estar situando. Incluso hay veces que podemos trabajar con una terminal dividida. ¿Ven? Yo puedo presionar acá, divide terminal, me dice con cuál quiero dividir y me agrega justamente la que quiero. Imaginemos que acá ponemos, no sé, PowerShell y ahí me divide PowerShell de un lado y Git Bash del otro. Hay veces que podemos trabajar de forma simultánea. Bien, pero nosotros nos vamos a estar enfocando ahora, ahí cerré, en Git Bash. Voy a cerrar acá con el tachito para que quede solamente esa terminal. Bueno, desde acá vamos a generar un repositorio local que va a ser una carpeta donde la voy a tener dentro de esta carpetita que mencionamos acá, la de Git 3 que se encuentra en el escritorio, y me va a generar una carpeta oculta llamada .git. Esa carpeta va a estar almacenando toda la información acerca de las diferentes versiones que vamos a tener con Git. Bien, entonces de este modo vamos a ingresar el primero de los comandos para poder acceder a la creación de nuestra primera versión. Que primero va a ser mencionada con git y ingresamos la siguiente palabra que va a ser init. Siempre con un espacio. Les recuerdo chicos que siempre deben trabajar con los comandos declarados exactamente iguales porque si hay una variación o algo que ingresaron de más o de menos, les va a estar dando un error. Entonces, muy atentos con los comandos. Ahí le damos un enter, se inicia ese repositorio de forma vacía en esta ubicación, que es justamente la ubicación donde se encuentra esa carpeta, acá, Git 3, y vamos a ver en la parte de vista, selecciono elementos ocultos y ahí se puede ver esa carpeta. Está de forma oculta porque quizás nos equivocamos y lo borramos por error y bueno, es para salvar y preservar las diferentes versiones que estaremos trabajando. Además, capaz que también puedo tener quizás en ese caso alguna carpeta similar y me confundí, la eliminé. Bueno, puede ser muchas variantes. Ahora sí, volvemos de vuelta, nos vamos a meter de vuelta en la terminal y empezamos a ver unas modificaciones en el nombre de nuestros títulos. Se ven con otro color. Si a ustedes no les llega a pasar lo mismo, es porque bueno, recién están empezando a trabajar con Git y lo más probable es que no se vea con esos colores, se vea todo en gris. Lo que sí se puede llegar a ver es el nombre de esas letritas que tenemos al lado acompañando. Viene con la U. Cuando iniciamos siempre ese repositorio desde cero, se ve esa U que significa que los archivos que eh, mencionamos son desconocidos, no les encuentran dentro de esa carpeta. ¿Por qué no les encuentra? Porque nosotros ahora nos situamos en uno de los tres estados. Tenemos tres estados. Primero, el Working Directory. Segundo, el Staging Area. Y por último, la creación de la versión en nuestro repositorio. Ese sería el último de los tres estados. Bien, vamos a verlo acá, por ejemplo, en las slides, donde desde ahí podemos ver quizás con mejor claridad todo esto que les menciono. Son tres estados que van a ser mencionados continuamente. Bien, el Working Directory, el Staging Area y el repositorio. Porque cuando nosotros iniciamos con git init, este es el primero de los comandos que tenemos que declarar, vamos a situarnos automáticamente en el Working Directory. Porque para situarnos en el Working Directory solamente tenemos que ingresar algún tipo de contenido nuevo o realizar algún tipo de modificación en nuestros archivos. Ya sea un cambio de nombre en el mismo archivo, ya sea un cambio de código, una modificación, una eliminación o un ingreso. Todo eso va a ser afectado y una vez que se afecta se va a estar situando en este estado. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Bueno, tratar de pasar por cada uno de ellos para generar una versión.
Entonces desde ahí vamos a estar seleccionando los archivos que queremos ir pasando por estos tres estados. Bien, bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a situarnos acá, de vuelta en la terminal, y una vez que nosotros iniciamos git init, también vamos a ver en esta parte que me aparece master. Que master es la rama donde me voy a estar posicionando ahora, y esa rama va a tener una serie de versiones. Por el momento no tiene nada, pero a medida que vamos avanzando y pasando por estos tres estados, vamos a generar la primera versión, la segunda versión, la tercera versión. Todo se va a estar almacenando dentro de esa carpeta git, punto .git, donde ya no hace más falta crear, por ejemplo, en base a ese archivo de index.html, que yo tenga el ingreso de quizás versión 1, versión 2 o cualquiera sea, ¿no? Entonces eso queda en el pasado, ya sea para los archivos que vamos a trabajar código, para el ingreso de alguna imagen que capaz que puedo modificarla. Hay veces que incluso podía tener alguna imagen con algún nombre en especial, después trabajo, no sé, con algún programa de diseño, la modifico, la vuelvo a incluir con ese mismo nombre o con otro nombre, y eso también puede ser influenciado en el contenido que tenía en ese momento. Porque no solamente se va a estar refiriendo a los archivos que yo tengo, porque acá podría tener un archivo acerca de las fuentes para las tipografías, podría tener imágenes, podría tener carpetas dentro de esta carpeta principal que va a ser conocida como root o carpeta raíz. También podría tener, por ejemplo, videos, audios, todo lo que se les ocurra dentro de esa carpeta. ¿Y qué es lo que estamos ingresando? Contenido que va a ser utilizado dentro de esa web. ¿Se entiende? A ver, en el Working Directory están como en cola los archivos porque ahí no les está siguiendo Git, ¿cierto? Por eso es cuando les... Eso es cuando les doy commit. Bueno, mira, con respecto a cuando nos situamos acá con el git init, automáticamente ya nos sitúa en el working directory y nosotros tenemos que ir pasando por esos tres estados, pasando por primero el staging area para luego pasar a la creación de esa versión. ¿Sí? Entonces, cuando yo lance uno de los comandos que podemos ver acá, que es git status, podemos ver que me sale este mensaje donde me indica que me encuentro sobre la rama maestra. Me aparece esto de un track files que justamente hace mención a esa U que tenemos ahí. Y tengo los archivos, todos los archivos nuevos que se están mostrando con ese color rojo. Ese color rojo indica que justamente nos vamos a estar situando en el estado de Working Directory. Entonces, yo voy a seleccionar los archivos que quiero estar enviando a ese punto intermedio del staging area, porque no siempre quiero enviar a todos esos archivos. Ahora, cuando son totalmente desconocidos, ahí sí vamos a enviar a todos esos archivos al staging area. Eso siempre se hace, ¿no? Porque por algo lo genero. Pero cuando tengo alguna modificación, que en esos casos cuando agrego algún tipo de contenido o elimino algún contenido dentro del mismo archivo, vamos a seleccionar el archivo que yo quiera llegar a pasar a esta etapa intermedia, para luego generar esa versión. Porque quizás modifique algo en el cual no lo quiero mostrar en la creación de una versión. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora, tratar de pasar esos archivos primero a la parte del staging area. Y después, una vez que ya tenga esos archivos, vaya completando todos esos archivos que quiero, en esta etapa intermedia, lo vamos a pasar a la creación de una versión. Bien, así que vamos a hacer eso. Primero, git status es otro de los comandos que permite saber acerca de los estados de los archivos que yo tenga. Y es sumamente útil para que ustedes se vayan manejando desde ahora para poder comprender este sistema de estos tres estados y estos comandos básicos que iremos viendo en Git. Así que vamos a meternos ahora
a la terminal donde vamos a ingresar antes que nada, antes de pasar a estos comandos de incorporación de Working Directory al Staging Area, a la configuración, ¿sí? Primero vamos a configurar nuestro nombre de usuario y nuestro email. Porque antes de lanzar esta creación de esa versión, estaría bueno que vayan definiendo el nombre del usuario y el nombre de, del mail. Porque eso se va a estar viendo en la creación de la versión y lo podemos estar visualizando de esa forma. Como les digo, no hace falta insertarlo eh, este nombre después de realizar algún commit o antes de algún commit. Lo podemos declarar en cualquier momento el ingreso del nombre del usuario y del mail. Pero bueno, para que quede más práctico, estaría bueno que declaren el git init. Una vez que declararon el git init, ahí empiezan a configurar el nombre del usuario y el nombre de justamente el mail. Este es un comando un poquito largo, en el cual presten atención que es git config espacio guión global espacio user.name, le damos un espacio, ingreso las comillas y declaro mi nombre, por ejemplo Emma Cabral, y le doy un enter. De esta forma podemos ya configurar el nombre del usuario. Ojo con el uso de los guiones medios o bajos, porque quizás pueda tomarlo de forma errónea y después a la hora de mostrarlo no lo va a mostrar correctamente. Así que declaren. También permite ingresar espacios, se puede ingresar espacios, eso sí, se puede incluir, pero tengan en cuenta definir solamente el nombre del usuario sin ningún tipo de carácter especial, eso también estaría bueno. Verónica, sí, decime. No sé, ahí no se te escucha. Habías levantado la mano, Verónica. Bueno, mientras tanto, vamos a ingresar el mismo comando para verificar si realmente se ingresó correctamente. Git config espacio guión global espacio user.name y le damos un enter. De esa forma podemos ver que me muestra ese usuario. Si yo quiero modificarlo, se puede hacer ingresando ese mismo comando. También les menciono que presionando la tecla hacia arriba puedo volver a ver todos los comandos que voy empleando. ¿Ven? Yo voy hacia arriba y ahí tengo todos los comandos que estuve trabajando. Entonces selecciono el comando deseado, por ejemplo este. Vamos a darle el espacio. ¿Ven? Le doy un enter ahora. Volvemos a comprobarlo. Elimino esto. Le damos un enter. Y ahí vemos que ya me sale con la separación. Ah, no pasa nada, Verónica. Pensaba que tenías alguna pregunta. Bien, dicho esto, ya tenemos nuestra configuración en cuanto al nombre del usuario. Nos estaría faltando ahora la declaración de nuestro mail. Entonces vamos a escribir git, ahí me posiciono nuevamente, git config espacio global espacio user punto email. Le doy un espacio, acá no voy a declarar las comillas, pero sí voy a estar insertando nuestro email, que va a ser, por ejemplo, mi email codo arroba gmail.com. Ustedes le van a dar el nombre de email que quieran. Entonces le vamos a dar un enter. Volvemos a verificar ahora con el mismo comando. Ponemos
email, le damos un enter y ahí me sale el mail que inserté. Si quiero modificarlo, voy a hacer exactamente lo mismo. Ingreso git config --global espacio user.mail espacio el nombre que va a ser Emma, por ejemplo, Cabral arroba gmail.com. Le damos un enter. Comprobamos ahora realmente si lo modificó con git config --global user.email y ahí vemos que me muestra emmacabral@gmail.com. Bueno, de este mismo modo ustedes pueden modificarlo en tal caso que se hayan confundido. ¿Sí? Bien, otra de las cosas que podemos realizar, chicos, es el ingreso de de otro comando que quizás a veces se pueden llegar a confundir y en vez de poner email, ponen mail. El más destacado, el que tenemos que aplicar es el de email, que ese es el que se va a tomar en cuenta. Pero también lo podemos configurar, el de user.mail, sin la E. Entonces desde ahí vamos a poner otro correo, ¿sí? Otro correo, arroba gmail.com. Le damos un enter, verificamos de vuelta si realmente lo tomó y lo almacenó. Otro correo arroba gmail es el que está almacenando con este tipo de comando. Bueno, es otra alternativa que también tenemos. Incluso si queremos ingresar git config y le damos un enter, me va a salir todo este tipo de diferentes acciones que podemos estar para poder estar accionando. Ahí le sale una lista bastante grande. Pero esto ahora no los quiero marear, no quiero que se pongan a ver esto, pero también está esta alternativa. Incluso ahora les voy a estar mostrando una de las opciones que estaría bueno que vayan analizando porque quizás cuando trabajan con algún tipo de comando en sí, por ejemplo, ingreso acá, git config, espacio, list, le doy un enter, les llega a aparecer estos dos puntitos. Este es uno de los comandos que sé que siempre va a aparecer estos dos puntitos porque la terminal, como la tengo abierta en cuanto a la altura, es bastante pequeña. Entonces, yo tengo mucho contenido por desplegar. Y ese contenido por desplegar se va a estar ocultando momentáneamente. Es por eso que va a aparecer esos dos puntitos. Esos dos puntitos indican hay contenido por desplegarse. ¿Cómo puedo acceder a ese contenido? Presionando la tecla Enter. Y ahí veremos un montón de información. Incluso acá dentro de esa información podemos ver el nombre del usuario, el nombre del email, del mail, todos los que habíamos indicado en esa parte. Así que es otra manera de ir viendo. Y si yo quiero volver quizás a ingresar otro comando, ¿cómo hago? Porque acá estoy desplegando contenido, no termina más. Hasta que llegó ahí un momento que dice in. El in le está indicando que no hay más contenido para poder visualizarse. Entonces sí o sí tengo que salir de esta parte. Bueno, puedo presionar control C o la tecla Q y automáticamente sale y volvemos a tener ahí a nuestro alcance la posibilidad de ingresar otro comando en la terminal. ¿Se entiende? Así que esto les puede llegar a pasar con otros comandos. ¿Sí? Así que ya saben, para salir de esa forma o desplegar contenido, para desplegar contenido presionen Enter. Si quieren salir, presionen Q o Control C. Bien, ahora sí, dicho todo esto, vamos a enfocarnos en los tres pasos, en los tres estados que tenemos que ir pasando. Como recién vimos con el git status, aparecen los archivos con este color en rojo. Bueno,
ese es un indicativo que nos encontramos en el Working Directory. Y yo debo pasarme al siguiente estado que va a ser el Staging Area, que es donde preparamos los archivos para poder generar esa versión. Bien, entonces escribo acá git add espacio el nombre de esos archivos que yo quiero estar enviando. Por ejemplo, index.html. Le doy un enter y esa forma, para poder saber si realmente lo envío. Igualmente acá vemos una modificación. Me aparece ya la letra A. Ese es un indicativo que también estamos ya pasando ese archivo a la parte del staging area. Lanzamos el git status, que es sumamente útil, como les mencionaba, para saber acerca de los archivos que yo tengo, saber el estado. Bien, en ese mensaje me dice que me encuentro todavía sobre la rama master, que este archivo index.html me lo encuentra como nuevo dentro del estado del staging area. Y el verde es un indicativo que hace mención a esa etapa, a ese estado. El otro archivo todavía se encuentra en el Working Directory, entonces vamos a hacer lo mismo para llamar al archivo de estilos.cs. Ingresamos en esta parte el nombre del comando, que va a ser git add espacio el nombre del archivo, que va a ser estilos.cs. Le doy un enter y de esa forma ya también podemos visualizar en la parte de las pestañas que se ven con esa A a la derecha. Bien, si lanzamos ahora de vuelta el git status, podemos ver que los dos archivos se encuentran con ese color en verde. Me dice que los archivos son nuevos y se encuentran dentro del staging area. Bien, ya pasamos a la segunda fase, al segundo estado. Bien, nos queda el último de los tres, que es la generación de una versión dentro del repositorio. Entonces, para poder pasar a esa fase, vamos a ingresar el comando git commit, donde voy a ingresar también el espacio guión M y las comillas para ingresar un mensaje que sea lo más descriptivo acerca de las modificaciones que voy realizando en cada versión, de qué es lo nuevo, cómo puedo llegar a identificar a esa versión. Entonces, eso sería lo ideal. Bien, desde acá vamos a ir generando ese mensajito. Como es la primera versión que voy a estar creando, bueno, podría poner mi primer versión o mi primer repo o lo que ustedes quieran. Bien, le lanzamos ese mensaje, le doy un enter y ahí ya vamos a ver algunas modificaciones. Vemos acá que me aparece debajo estos detalles. Bueno, ¿qué pasó? En la parte superior no vemos más colores, no vemos más letras. Si ahora lanzo un git con el comando status, le damos un enter, podremos ver que se ve, que se encuentra sobre la rama maestra, no hay nada para comitear y el árbol de trabajo se encuentra limpio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ya no me encuentro más ni en el Working Directory, ni en el Staging Area, ¿sí? No me encuentro más en esos lugares. En el repositorio no lo pongo porque, bueno, ya se generó esa versión. Ya recién acabamos de hacerlo. Ya cumplimos con los tres estados. Entonces, como no hay ninguna modificación, ningún archivo nuevo, ya no tengo que pasar por ninguno de ellos. Pero sí se generó en nuestra rama maestra, en nuestra rama master, que puede ser main para los que hayan seleccionado, como les mencionaba en la instalación, la creación de nuestra primera versión. De este modo vamos a ir trabajando con ese proyecto para poder generar todas las diferentes versiones. Que las versiones se van a generar cada vez que yo tenga algún punto clave en donde no quiera perder esa información o donde encuentre algún tipo de bifurcación
donde queramos insertar esa versión para no perder justamente el contenido. Imagínense, ¿no? Yo estoy creando una web en donde digo, mira, me gustaría ir por este camino, pero también me gustaría ir por este otro camino. Entonces, cuando me encuentro ahí con esa bifurcación, donde no sé qué camino tomar, puedo generar una versión para después, en todo caso, si no me gustó lo que creé o cualquier otro motivo, puedo volver atrás y empezar desde ese punto en sí a trabajar ese proyecto. Entonces eso sería lo que estamos aplicando acá con el uso de Git. Bien, hasta acá chicos, ¿hay alguna pregunta? Ahí Edu dice que si se podría repetirlo. Sí, ahora vamos a trabajar esto y lo vamos a ver continuamente. Así que los siguientes ejemplos lo vas a poder analizar. Si hay algo en concreto, Edu, a lo que te referías, mencioname y hago enfoque en eso. Así que escribilo ahí y lo voy viendo. El resto chicos, ¿hay alguna otra pregunta que tengan hasta el momento? ¿Se va comprendiendo todo esto? ¿Ninguna duda? ¿Vienen bien? ¿Qué les parece? ¿Medio difícil, medio complicado hasta acá? Vayan mencionándome, ¿sí? Pueden habilitar el micrófono, pueden escribir ahí por el chat, como ustedes se sientan más cómodos. Bien. Bueno, esto sirve enormemente porque vamos a trabajarlo eh, para proyectos pequeños, proyectos grandes, para trabajarlo de forma colaborativa con otros colegas, quizás algún otro desarrollador esté trabajando con algún proyecto. Yo también estoy trabajando en base con ese mismo proyecto, pero uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra. Eso también se puede llegar a generar gracias a este sistema de Git y también con la implementación de GitHub. Podemos trabajarlo también de forma remota a ese mismo proyecto, subirlo, bajarlo, traer todo lo que teníamos en la parte de la web. Bueno, la verdad que hay muchas alternativas y eso lo irán viendo de a poco cuando nos metamos de lleno con Git. Bueno, vamos a volver a ingresar algún tipo de modificación por ahora. Entonces, imaginemos que debajo de este párrafo, esta etiqueta, voy a insertar otra etiqueta que va a ser el H3, donde diga, eh, no sé, curso DSS. Bueno, vamos a guardarlo, vamos a guardarlo ahora. Ahora sí. Vamos a la parte de los estilos. Pero antes quiero que vean que cuando ni bien lo guardo, podemos ver que me aparece una M, me cambió el color. Bueno, esa M indica que se ha realizado una modificación. Y si lanzamos ahora el git status, podremos ver que me indica que este archivo de HTML ha sido modificado. Bien, y me aparece con ese color rojo. Les mencionaba que el color rojo es un indicativo que me encuentro ahora en el Working Directory. Entonces, como me encuentro en el Working Directory, voy a tener que volver a empezar esos pasos una y otra vez. Pasar del Working al Staging Area y del Staging Area a la creación de esa versión. Bien, así que eso es lo que tenemos que hacer. Después, también voy a empezar a modificar, si quiero, los otros archivos. Imaginemos que ahora al párrafo le quiero estar aplicando otro color. Entonces le decimos que el párrafo tenga un color blue violet. Lo guardamos y una vez que guardamos, automáticamente también lo hemos modificado en nuestra pestaña con ese color y la M. Entonces si yo vuelvo ahora a lanzar un git status, podremos ver que los archivos que tenemos acá en esta parte ya se encuentran los dos con color rojo y nos encontramos en la parte del Working Directory ambos. Bien, entonces tengo que pasar ahora por esos tres estados. Ya comenzamos en el Working. Ahora puedo enviarlos a todos con git add a la parte del staging area.
¿Cómo puedo hacer esto? Ya que quiero lanzar a esos dos archivos. Bien, si cuando yo quiera lanzar a todos los archivos a la parte del staging area, lanzamos el git add, pero no voy a estar llamando a uno por uno, porque quizás tenga muchos archivos. Y con el punto le decimos que todos los archivos que se encuentran en el working pasen al staging area. Le damos un enter y de esta forma podremos ver, comprobar con el git status que los dos archivos ya se encuentran con ese color verde, que es el indicativo que se encuentra en el staging area. Pasó del working directory de esta parte al staging area. Bien, genial. Ya está, me ahorré de un paso más. Así que de ese modo ahora tenemos que enviar a esos archivos a la creación de mi versión dentro del repositorio, que es el último paso. Entonces ahora ingresamos ese comando que va a ser el git commit. Profe, ¿no es necesario volver a escribir git init? Así es, git init solamente se inicia una sola vez, para la creación de esa carpeta que les mencionaba. La creación de esa carpeta, bueno, la de git, la de .git, bueno, esa carpeta se crea una sola vez. Una vez que ya se generó esa carpeta, no hace falta declarar de vuelta el comando git init. ¿Por qué? Porque cada vez que yo realice una modificación en ese código, ya se va a estar tomando en cuenta, como lo vimos acá en estos archivos, o quizás ingrese un nuevo archivo y ese nuevo archivo también lo va a estar situando en el working directory. Y no hace falta más declarar el git init. Una sola vez y listo. Si no tengo la carpeta, lo declaro. Si ya está esa carpeta, no hace falta más declarar. Bien. No hay problema, Claudio. Estamos haciendo un repaso, estamos viendo un poquito acerca de Git con estos tres estados. Igualmente te recuerdo que la clase está siendo grabada, así que por cualquier cosa vas a poder ver cuando vos quieras. Bien, ahora sí, estamos en el segundo de los estados, recién pasamos por el working, ahora ya estamos en el staging area y nos falta lanzar el comando para crear otra versión. Que ese comando va a ser mediante git log, perdón, git commit, ya me estaba adelantando, estaba pensando justamente acerca de ese comando. Git commit-m, agregamos el espacio y ingresamos las comillas para determinar esa modificación. Bueno, acá mis primeras modificaciones, vamos a poner mis primeras modificaciones. La idea es que cada vez que yo voy realizando una modificación no genere una versión, porque si no yo voy a tener un montón de versiones que esas versiones van a estar ocupando espacio dentro de esa carpetita de Git. Entonces la idea es generar versiones en concreto, en algún punto donde realmente sea importante. O imaginemos que capaz que escribo demasiado código y bueno, en algún punto de todo ese código tengo que generar una versión para no perder todo el código. Y cada tanto tenemos que ir generándolo. Pero tampoco quiere decir que cada vez que ingreso una etiqueta o ingreso alguna propiedad, tengo que generar una versión porque sería una locura. Si no, imagínense la cantidad de versiones. Eso hace generar más peso al archivo de Git y además está dificultando el encontrar esa versión porque tenemos que ser tan detallistas a la hora de tratar de mencionar ese tipo de mensaje que refiere a esa versión, que es más difícil encontrarlo y tenemos que ir testeando ahí a ver cuál era la versión que es más acorde a poder empezar a consultar ese código o modificarlo desde ese punto en particular. Entonces, bueno, tengan en cuenta estos detalles. Git commit, -m, comillas, el mensaje, mis primeras modificaciones y le damos un enter. De esa forma ya generamos esas versiones. Hasta ahora tenemos la primera versión que generé
y la segunda versión que he generado. Bueno, ¿cómo puedo hacer para saber la información que tenía en esa versión 1? Bueno, ahora dentro de un poco les voy a estar mostrando cómo poder acceder a ese código que tenía en ese entonces, volver al pasado. Hasta el momento estoy acá en el presente. Esto ya forma parte del pasado. Bien. Pero bueno, vamos a seguir generando otras versiones para que vayamos viendo un poco la interacción entre ellas. La idea es que ahora, una vez que vimos esto, veamos cómo puedo identificar esas versiones. Hay uno de los comandos que recién ahí me estaba traicionando el subconsciente, que era mediante git log. Git log, damos enter y ahí podemos ver esas dos versiones que he generado hasta el momento. Que cada versión tiene el nombre, que va a ser una serie de caracteres, que va a ser ese código, que va a hacer referencia a la versión 2. Porque acá justamente le indiqué mis primeras modificaciones. Incluso puedo ver el nombre del autor, el nombre del mail, la fecha, el horario en donde fue realizado ese commit. Y además, también todo esto mismo lo podemos ver en la otra versión que hemos tenido. El número de commit, tenemos el nombre del autor, el mail, la fecha y el día y el horario y el mensaje con el cual le estamos indicando la relación de esa versión. Entonces, bueno, también está acompañándose por medio del head, donde le dice, mira, todo esto fue creado dentro de la rama master. No es que se generó en otra rama en particular. Después cuando trabajemos con otras ramas vamos a ver que yo tengo mi rama principal, después puedo tener otra rama alterna con diferentes nombres, acá también podría tener otra rama, donde podemos generar una conexión, una bifurcación para seguir con el resto de las diferentes versiones, como podemos hacer de este modo. Bueno, eso puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que en algún momento digan, mira, quiero crear otra nueva rama y que se bifurque de esta manera con las diferentes ramas. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Ahora me interesa trabajar con las modificaciones que vean un poco acerca de las diferentes versiones que podemos generar con estos tres estados, tener bien en claro esto para después pasar un poco con el tema de las diferentes ramas y las fusiones que son sumamente importantes. Vamos ahora a ingresar dentro del código HTML otra etiqueta más. Por ejemplo, otro párrafo. Bien, ese párrafo va a ser también con un lorem de 5 palabras. Le damos una tabulación, lo guardamos, se genera esa modificación. También puedo hacer el ingreso de otro tipo de estilos. Vamos a aplicarlo a otra propiedad que se llama TesaLine, que permite generar un centrado de ese título del H2. Lo guardamos. Si quieren, les muestro un poquito cómo va quedando el resultado en el navegador. Ahí está. ¿Ven? Al centrarlo, de ese modo lo vemos con este color, con ese centrado en especial, gracias al Test Align Center. Bien. Bueno, ya los dos archivos se fueron a la parte de Working Directory donde se han modificado, me aparece ahí en los títulos. Podemos comprobarlo con git status. Siempre es sumamente útil para los que recién comienzan a ingresar estos comandos para saber bien y ya acordárselo de memoria. Interactúen, yo les recomiendo que interactúen con git status para bueno, saber realmente dónde se encuentran. Después más adelante prácticamente ni lo van a estar utilizando. Ya lo saben de manera sí, prácticamente inconsciente. Bien, estoy en el Working Directory. Me aparecen esos colores también. Pasamos ahora con git add punto directamente todos los archivos a la parte del staging area. Probamos de vuelta con git status a ver si no hay ningún tipo de inconveniente por las dudas. Bueno, ahí vemos que los dos archivos se encuentran en verde. Eso es un indicativo de que estos dos archivos se encuentran en el staging area. Bien, ¿qué nos queda? La creación de esa versión. ¿Cómo podemos generar esa versión? Lanzando el comando git commit espacio -m entre comillas declaro
el, el nombre referido a esta versión. Bueno, ¿qué ingresé? Un párrafo. Ingreso un párrafo y alineo al centro el H2. Bien, ahora, como estoy trabajando con pequeñas modificaciones, declaro de esta forma. Pero después la idea es que ustedes vayan generando más de una línea de código. ¿Sí? Que no, que sea, por ejemplo, no sé, 50 líneas de código, 60 líneas de código, o algo que en concreto en sí, porque si no, no tiene sentido. Bien, le damos un enter, desaparecen los colores, desaparecen las letras. Si lanzo ahora el git status, podremos ver que nos encontramos sobre la rama master, no hay nada para comitear y el árbol de trabajo se encuentra limpio. Bien, vamos ahora a lanzar el git commit, el git log, perdón. Y de este modo podemos ver que nos aparecen esas tres versiones, me aparecen los dos puntitos porque tengo bastante contenido por desplegar para ser visible. Entonces me aparecen esos dos puntos para que despliegue el contenido con el enter y vea todo el resto. Cuando finalizó me aparece en, presiono la tecla Q y salgo. Bien, ahí tenemos las tres versiones, cada uno con un número para identificar esa versión y un mensajito. Y también los horarios. Bueno, ¿cómo puedo ver esto de forma más reducida con git log? Imagínense que después tenemos muchas versiones, entonces se hace bastante tedioso. Ponemos git log one line, le damos un enter y ahí podemos ver en esta parte que tengo todo, todos estos diferentes tipos de versiones, ¿no? Pero de forma más reducida. Si ven, acá tengo un numerito que es el 192D1EE y ese mismo número que tenemos ahí, ya que son las siete primeras, los siete primeros caracteres que se toman en cuenta de este identificador tan largo. Bueno, no hace falta que yo incluya todos esos números. Ya con los primeros siete caracteres, que lo vemos acá en esta forma reducida, vamos a poder acceder a esa versión. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya tengo tres versiones. Primera versión, segunda versión, tercera versión. ¿Sí? Bueno, ahora me encuentro acá, en el presente. Yo quiero volver al pasado y consultar qué tenía en ese entonces en la primera versión. Entonces, vamos a copiar este código que tenemos ahí donde dice mi primera versión. Y desde ahí vamos a lanzar un comando para volver al pasado. Lanzamos el comando que es conocido como git checkout, acompañado de este código que tenemos acá. Copiamos esto, pegamos acá en esta parte con control V, bien, le damos un enter y ahí vamos a ver que hay una modificación. Ya no me encuentro más en la rama master. Vemos la modificación que es el mismo número de esa versión en la que se está apareciendo dentro de los paréntesis. Además, en la parte de los estilos desaparecieron varias propiedades y selectores. También en el archivo de index.html desapareció bastante contenido. Tengo solamente un H1, un H2 y un párrafo. Ya no tengo más el ingreso de otros tipos de etiquetas con el contenido. Bueno, esto es lo que tenía en este entonces, en la versión 1. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos de la versión 3 a la versión 1, hasta este punto, del presente al pasado. ¿Sí? Ahí estamos en el DeLorean, volvimos al pasado y nos encontramos en esta versión. ¿Qué sucede ahora si quiero volver al presente? Bueno, lanzamos el git checkout. Una vez que yo consulté todos esos archivos, volvemos con el git checkout. Ingresamos el nombre de nuestra rama que era master.
el que tiene main va a poner main, o el que tenga el nombre de esa rama pone el nombre de esa rama, le damos un enter y ahí ya nos aparece este contenido nuevo que tenemos ahí. Bien, el ingreso del H3, el párrafo. Y si vamos ahora a la parte de los estilos de CS, vemos que tengo el párrafo con este tipo de propiedad. Bien, bueno, efectivamente está funcionando. Volvimos al presente. Además, lo vemos acá que me encuentro en la rama master. Bueno, si yo hubiese vuelto al pasado, vamos a poner acá. Esta es la versión 2, esta es la versión 3, que es la que estoy en el presente. Si yo volví al pasado a la versión 1 y desde esta versión quiero ir a la versión 2, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque yo viajé al pasado a la versión 1 y desde esta versión 1 jamás existió ni la versión 2 ni la versión 3. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo acceder a ver el contenido desde este punto. ¿Sí? Porque de ese punto no voy a poder realizarlo. Ahora, si yo me encuentro, por ejemplo, en el presente, en la versión 3 ahora, y quiero volver a la versión 2, esto sí lo puedo hacer. ¿Cómo? Ingresando gitcheckout, el número de esa versión y voy a ver esa versión en sí. Vamos a hacerlo. Vean que podemos copiar acá este numerito de versión. Voy a seleccionar acá, copio, control C, ingresamos acá a git checkout, pegamos eso, le damos un enter y ahí vamos a estar viendo que volvimos al pasado pero a esa segunda versión. Y si yo ahora lanzo el git log guión guión one line, podremos ver que tengo justamente esas dos versiones, la que me encuentro ahora y la primera versión. ¿Se entiende? Bueno, esto es un poco para que vayan analizando un poco las líneas del tiempo, donde se va a estar trabajando bastante, pero es el principio que teníamos que tratar de lograr entender un poco el día de hoy. Ya la clase que viene nos vamos a meter un poquito más en profundidad, donde podremos ver el uso de quizás algún tipo de fusión entre versión y versión, ya sea en una misma rama o en otra rama. ¿Sí? Eso es lo que nos puede deparar para la clase siguiente. Así que bueno, eso sería todo por ahora. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Se fue comprendiendo esto, chicos? ¿O parece chino? ¿Sí? Díganme porque así voy sabiendo y lo podemos volver a repasar en todo caso. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. La idea es que bueno, vayan viendo este tema que la verdad que les va a ser de gran utilidad para después trabajarlo con cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? Sí, decime, Verónica. Para cerrar esto, ustedes pueden llegar a hacer clic acá y después vuelven a abrirlo. Vean, yo cierro acá, abrimos de vuelta, lo van a encontrar en el mismo lugar donde se encontraban. Si van a la terminal, seleccionan acá, bueno, ahí ya me abrió directamente, pero si no, abren de vuelta la terminal y les muestran. Ves que me dice historial restaurado, donde yo me encontraba y demás. Pueden volver a trabajar desde ese entonces. No va a haber inconvenientes. Si queremos volver al presente, vamos a hacer lo mismo. Git checkout, lo dejamos ahí y después podemos seguir trabajando. Master. Bien. Y ahí volvemos de vuelta al presente. Bueno, eso sería todo, chicos, hasta el día de hoy. Bueno, y les indico que por favor den el presente porque eh, están tratando de dar bajas a los alumnos que no están asistiendo. Así que traten de asistir como corresponde, no pierdan esta oportunidad que les está brindando codo a codo. Así que traten de no faltar y dar el presente en la hoja de presentismo
de Google, ¿sí? Eso háganlo siempre, porque si no, después eso les puede llegar a afectar en esta beca que han recibido. Que tengan buenas tardes, chicos, y nos estamos reencontrando en la siguiente clase. Buen fin de semana. Saludos, chicos. Chau, chau.